Bienvenidos al portal del Villegas. Y dicho sea de paso, antes de nada, me he percatado leyendo, por cosa que rarísima vez hago, pero me insistieron aquí en mi casa que leyera comentarios que aparecen en YouTube, donde mucha gente ve ahí, no en el portal propiamente tal, sino que en YouTube, estos videos y que digamos, por lo menos el 99-98% son muy favorables y muy cariñosos además, y quiero agradecérselo a todos ustedes, a los que han convertido el ver este video de lunes a sábado una costumbre. Y eso, primera cosa, así un saludo para todos ustedes, un abrazo, muy agradecido, y espero que les siga gustando lo que yo pueda ofrecer acá. Y segunda cosa, me pidieron que saludara de cumpleaños a don Alejandro Hernán Ramírez, un compatriota nuestro que vive en Noruega. Y parece que ve religiosamente este programa. Esos son los milagros de internet que hace desaparecer las distancias, los tiempos. Recuerdan ustedes que había alguna época no muy lejana en que una persona que viajaba a otro país, desde luego en un barco, no en un avión, era un tema de separación casi total. Las cartas se demoraban meses en llegar. Era como estar en otro mundo. Ahora una persona está en el otro extremo del mundo y en un instante nos manda un WhatsApp con video donde lo vemos prácticamente en directo ahí donde está. Así que Alejandro, que vive en Noruega, ve este programa como lo ven otros compatriotas que viven y que me mandan mail, que viven en Estados Unidos. Me han llegado mail de Nicaragua pidiéndome que hable de la situación que viven en ese país. Me han llegado mail de Argentina, de España, de Ucrania, vean ustedes. Y quién sabe en qué otras partes más hay chilenos que ven el programa. No creo que sean los ucranianos que estén viendo este programa. Así que insisto, un gran saludo para Alejandro Hernán Ramírez. Y le agradezco, de hecho mantuve una cierta correspondencia con él a propósito del tema de la marihuana. Y siguiendo con los visitantes y con las personas que se comunican conmigo, voy a leer 3 mails sobre distintos temas. Algunos me han dado su nombre sin decirme nada, otros me lo han dado pidiéndome que sean leídos si los leo sin dar nombre. Y yo en general, me lo pidan o no, voy a seguir la política de no dar nombres para evitar vendetas de los grupetes de siempre. Salvo que me pidan explícitamente que dé el nombre, pero eso ya no ha ocurrido. Aquí uno lo resumí un poquito, pero es interesante la serie de raciocinios que da este visitante a propósito del tema OVNI, que parece que ha interesado muchísimo. Y hace una serie de puntos que son los siguientes. Dice, primero, hay naves volando allá afuera. Ese es un hecho. Fotografiado, registrado por radar. Esos son los hechos que él empieza a examinar. Lo primero es eso, hay naves volando allá afuera. 2. Segundo, vienen obviamente de otros planetas. Obvio, puesto que no son del nuestro, no son objetos naturales, por lo tanto, tienen que venir de otro lado. 3. Para llegar acá, deben traspasar o viajar por enormes vastedades de espacio interestelar. Bueno, ahí no estamos tan seguros de dónde vienen, pero desde luego están viajando por el espacio y probablemente grandes distancias. 4. Para lograrlo deben poseer una tecnología que no entendemos. También eso es evidente. 5. Si tienen esa tecnología es porque han logrado superar su propia autodestrucción, que es un proceso de tecnología más simple y un derrotero muy común. Obvio también. 6. Si han logrado no autodestruirse, entonces es porque han alcanzado un nivel que armoniza el bienestar con su entorno natural, el equilibrio. Es razonable pensar que estas serían las civilizaciones más antiguas del universo. El universo tiene 14.000 millones de años. Bueno, posiblemente sean las sobrevivientes de esas civilizaciones más cercanas al centro del universo. La Tierra solo tiene 4.500 millones de años. 7. Si han logrado ese equilibrio, es posible que existan muchos planetas que también lo hayan hecho y sería posible una confraternidad de seres estelares. Puede ser. 8. Si dominaron esa dimensión física, cosa que está implícito en todos los puntos anteriores, y además transpusieron su propio nivel de autodestrucción,
Es posible que dichas virtudes mentales y espirituales se hayan sublimado a otras capacidades dimensionales insospechadas que están descritas en algunos misterios de este planeta, en el nuestro, como telepatía, telequinesis, lectura del futuro, mesmerismo, resurrección, comunicación con seres de niveles aún mayores, posiblemente de otros universos y muchos más. Y así. Y hay unos puntos que se me saltaron aquí, pero que los dice él y que son obvios. Dice, seres de este nivel intelectual, tecnológico, no pueden tener absolutamente ningún interés en venir a la Tierra a hacer daño, a obtener alguna materia prima que la pueden obtener fácilmente. Si son capaces de viajar por el espacio y tener esa tecnología, no necesitan venir a depredar un planeta habitado para conseguir lo que ellos quieran. Así es que claramente yo pienso lo mismo. Estas entidades, que no me cabe duda que son reales, están haciendo lo mismo que hace un entomólogo que mira un hormiguero y quizás de vez en cuando una hormiga más lista que las demás o más perceptiva que las demás se da cuenta que hay un rostro así inmenso al otro lado de un vidrio que los está mirando, pero ese rostro no hace nada, no dice nada, no se comunica, no dice quiero que me presenten a la reina de las hormigas, las mira nomás, está estudiando el comportamiento de las hormigas. Y eso es todo. Yo creo que somos más o menos las hormigas que están siendo contempladas. Después tengo otro mail completamente distinto de otra situación. Dice, soy un profesor de un liceo de la comuna XXX de Santiago y me encantaría que usted pudiera difundir y comentar algunas situaciones que nos han tocado vivir. En primer lugar, señalarle que vengo de una familia de izquierda, pero que esto no me enceguece. Además, estoy profundamente defraudado de ese sector. Continúa. Hoy en día los profesores debemos cuidarnos nuestras opiniones, pues si no coinciden con el discurso imperante, nos crucifican. La administración anterior, se refiere a Michelle Bachelet, le dio poder en extremo al estudiantado. Todas nuestras esperanzas estaban puestas en la actual, pero nada. Hay circulares de la Superintendencia de Educación que nos regulan hasta nuestra forma de hablar. Esto viene del gobierno anterior y el actual no hizo nada. Los liceos son tomados todos los años. Obvio que debe haber adultos detrás de todo esto y nadie hace nada. Otra vez, son los alumnos quienes mandan en estos liceos. ¿Y qué decir del tema de la famosa ideología de género? Se considera una verdad absoluta. Quienes disentimos tenemos que guardar silencio. Si no lo hacemos, podemos ser acusados de ejercer violencia de género. En fin, podría seguir enumerando situaciones, pero lo podemos dejar para un próximo contacto. Otro profesor, que tampoco voy a identificar, y así que no voy a dar ninguno de todos los datos que me da acerca de dónde vive, dónde vio lo que vio, etc. Dice, quiero comentarle cómo es el adoctrinamiento de los comunistas en los colegios. En el año 2011, y por cansancio en el trabajo, me fui a mi departamento ubicado a la entrada de, aquí menciono una comuna, frente al mall de esa comuna. Ese día había toma del colegio XXX y había sido prolongada. Me recosté en la cama y a eso de las 5 de la tarde comencé a escuchar el sonido de un megáfono y gritos de niños de hasta octavo básico en el gimnasio del colegio. Cuando puse atención a lo que decían en el megáfono, noté que no era nada sano. El relator decía, ¿quieren que gobierne el hueón de Piñera? Y los niños respondían, ¡no! ¿Quieren que gobierne el Partido Comunista? Y los niños respondían, ¡sí! Me indigné, fui a la salida del gimnasio y me encuentro con una patrulla de carabineros y un teniente, al cual le comenté la situación, y este me respondió, señor, no podemos hacer nada, solo acudir si los vecinos reclaman por ruidos molestos. Entonces le dije, estoy haciendo ese reclamo, y estando ustedes aquí, hagamos el trámite lo más rápido posible, a lo cual él me respondió, recuerde que los ruidos molestos son atendidos solo desde las 10 de la noche. En resumen, nadie hace nada y nadie quiere involucrarse en estos temas. Hoy trabajo cerca del liceo XXX y las cosas que veo cuando voy a almorzar, como chiquillas tiradas en el suelo tomando vino, cerveza, fumando marihuana y mostrando toda su humanidad, son dignas que sean vistas por la señora Proboste si es que le importan los niños de nuestro país. Y aquí otro mail de un profesor. Fíjense, me llegaron 3. O sea, creo que más incluso, pero seleccioné estos. Me pide, por supuesto, que no revele su nombre, pero él me lo está dando, lo estoy viendo aquí. Me dice de qué hace clases en un colegio. Me dice en qué colegio trabaja, en un colegio municipal, en algún sector, en alguna región de Chile.
y dice, le voy a contar la realidad del día de hoy en el aula de clases. Hoy es muy difícil lograr desarrollar una clase sin que ocurra algún incidente, desde hechos pequeños y básicos, como un alumno copiando en una prueba, hasta faltas de respeto graves como son groserías, improperios y faltas generalizadas. Luchamos, los profesores, todos los días contra el idiotizante celular. Nos es imposible hacer clases de forma normal sin tener que pedir una y otra vez a los alumnos que por favor dejen de lado el teléfono, incluso en pruebas o trabajos evaluados. Muchas veces me ha tocado pedirle a estudiantes que guarden el celular y responden por lo bajo con palabras tajantes, fuertes e incluso con garabatos, olvidando totalmente que con la persona que están hablando es una autoridad. No se respeta ni siquiera al profesor. ¿Cómo les vamos a pedir que exista algo de respeto por el presidente del país? Cuando me doy el tiempo de desgastarme y exigir sanciones a aquellos alumnos, con suerte reciben una suspensión por un día, pero alguna sanción más allá de ello no se aplica. Un claro ejemplo fue hoy al pedirle a un alumno que trabajara en su proyecto de investigación, aquí está mal, en lugar de estar jugando en el computador. Le pido que por favor trabaje para que no tenga mala nota y que aproveche su tiempo. El alumno responde de forma agresiva. Le pido disculpas por las palabras a continuación, me dice a mí él. Wea mía, dijo el alumno, si trabajo en clase, mejor lo hago en mi casa y déjeme tranquilo. Esta situación que es fuerte es algo normal. Siempre he pensado que el respeto es lo fundamental, por lo cual frente a dicha falta, exigí que se aplicara el reglamento de convivencia del liceo, la famosa convivencia escolar que tarde, mal y nunca se aplica, comenta el profesor, y que se le aplicara suspensión al alumno. Fue suspendido por un día. Antes de salir del liceo me fue a decir, ahora resulta que si usted se pone a llorar por lo que le dicen me van a tener que mandar suspendido. Un acto de chorez y prepotencia absoluta. Segundo punto, dice nuestro profesor acá, la droga. Es una epidemia en nuestro liceo y aparentemente nadie hace nada. Todos sabemos quiénes son los alumnos que consumen y venden droga dentro del establecimiento, pero nadie se atreve a denunciar. Aquellos que han denunciado les han ido a robar a sus casas e incluso los han amenazado de muerte. Alumnos que son vendedores y consumidores habituales poco menos se jactan de que nadie les dice nada, se corren de clase, fuman en los baños y no existe ninguna sanción. Lo peor es que contaminan a los alumnos buenos y los meten en el vicio, los hacen dependientes y finalmente los vuelven sus matones. Es terrible luchar contra esto todos los días. ¿Qué podemos hacer para eliminar la droga en nuestro liceo? Finalmente dice algo de esperanza que hay en estas nuevas generaciones. Veo todos los días como profesor jefe de asignatura a cientos de alumnos que se parten el lomo para salir adelante, que luchan contra la violencia, las faltas de respeto y la droga para ser el día de mañana quienes logren sacar adelante al país. Y estos pocos alumnos son los que hacen que valga la pena seguir haciendo clases. Y por último, un periodista de una radio, que no voy a decir el nombre del periodista ni el nombre de la radio, por una de esas también lo retan por haberse comunicado conmigo, nos informa a propósito de un comentario que hice ayer de que no se había oído la voz de los profesores en este tema de la discusión del proyecto del gobierno que ahora se llama Convivencia Escolar. El presidente regional del Colegio de Profesores de Biobío, Boris Figueroa, dijo que ya era hora que los alumnos que no quieran estudiar den un paso al costado tras el anuncio del proyecto de la ley de aula segura. El dirigente gremial aseguró que esta salida de los estudiantes que protagonizan actos de vandalismo y desorden al interior de los establecimientos debe ser bajo un sistema legal. Por lo mismo manifestó que le parece correcta la iniciativa que los apartará de las aulas por la vía de la expulsión o cancelación de matrícula. También señaló que de todas formas se debe pensar en la reinserción de los escolares. Dijo además este presidente regional del Magisterio que reconoció que han habido estudiantes que consideran que los profesores son sus enemigos, ante lo cual dijo que lo que como docentes buscan es la integración futura de ellos en la sociedad para cumplir sus roles. Estos son los mails que he leído y que son una muestra muy pequeña de todo lo que recibo y de los temas de los profesores. Recibo, ustedes ven, así 3 así de un paraguaso ahora, y las historias son siempre más o menos las mismas. No es solamente un tema de político, no es solamente un tema de los chicos con overoles,
tirando benzina, de los que toman los colegios semana por medio, el tema de la indisciplina, de la insolencia, y todo tiene una raíz común que ya vamos a examinar, porque esto no es casual. Un tema que tocamos hace tal vez una semana o un poco más fue esto de que fue también motivo de muchos mails para mí, o sea, motivo de muchos asistentes a este portal que me mandaron mail sobre eso, que es la toma de una parte de la propiedad de Sokimich por una empresa china que se llama Tianqin. Como ustedes saben, Julio Ponce Lerú presentó un recurso a la Corte Suprema para impedir esa adquisición del 24% de Sokimich, aduciendo que se iba a producir una situación monopólica por la relación que a su vez Tianqin tiene con una empresa norteamericana, etc. Y la Corte Suprema, es cosa que preví, se las dije, esto es lo que va a pasar, la Corte Suprema rechazó el recurso. Así que Tianqin va a entrar a Sokimich. Y voy a repetir lo que dije en ese momento. Si se produce o no un monopolio, es menos importante que el hecho de cómo nosotros vamos en esa parada. Hay que tener cuidado con los chinos, digamos las cosas por su nombre. Los chinos tienen prácticas bastante depredadoras y a veces matonescas en materia de negocios, lo han demostrado allí donde se han metido. En África, donde hay tantos países a medio morir saltando, necesitados de recursos para robar. Las élites ya se la meten todo al bolsillo. Los chinos se han hecho dueños de algunos países, literalmente. Se metieron aquí en Centroamérica también, para obtener de que no se reconozca diplomáticamente en ningún momento, no se haga ningún gesto de cercanía a Taiwán. Y para eso llegan con sus recursos agitando el fajo de billete. Así que los chinos son de cuidado, pero por supuesto uno puede poner control si tiene autoridades con los pantalones bien puestos, bien amarrados y que no se dejen convencer. Hay que tener cuidado, este es un recurso que hay que explotarlo ahora, es lo del litio. Si algunos creen que este va a ser como un recurso eterno para nuestros nietos, mentira, no va a ser un recurso para nuestros nietos. Va a pasar con el litio lo que pasó con el salitre. Llega un momento en que tecnológicamente hablando deja de ser un mineral tan valioso y sencillamente se convierte en nada. Como el salitre ahora. El salitre se sigue produciendo y vendiendo, pero una cantidad ínfima y con un peso insignificante en la economía nacional en comparación con lo que fue en su momento de gloria. Otra noticia que casi no la podía creer, eso es una frase nomás, la verdad es que no hay cosa que ya no crea de lo que ocurre en nuestro país. Los culpables, que habían sido condenados, que habían sido citados finalmente por la justicia para cumplir con sus sanciones de la muerte de los Lusinger, se escaparon. Parece que la policía les dio como 10 días antes de ir a buscarlos a sus domicilios. Y ya no estaban, por supuesto, les dio tiempo suficiente. Yo creo que en este gobierno, como en los anteriores, como en muchos gobiernos para atrás, no hay ninguna voluntad de meterse en este cuento. Hay más todavía, y ese es otro mail que no lo imprimí ahora para no asfixiarlos con tantos mails, de una persona que vive en el sur, que tiene relación con el aparato de justicia, y me decía que hay una montonera de gente que trabaja en el ámbito de la justicia, abogados, fiscales, la secretaria o el secretario de no sé qué cosa que está ahí en la maquinita, que están favoreciendo al grupo de la CAM o a ciertos personajes que se han convertido en sus ayudistas, que les filtran papeles, que los llaman por teléfono para darles aviso, que no cumplen con la ley. Si tienen que hacer un trámite, dejan pasar los días. Y esto no me extraña en absoluto porque tanto estas organizaciones propiamente tal, formadas por personas con nombre y apellido que todos conocemos, como llamémoslo la ideología con que se mueven, han llegado a un nivel de fortaleza que les permite hacer exactamente eso. Cuando una organización subversiva, o llámenla si ustedes quieren combativa, pónganle el nombre de fantasía que les parezca, pasa a cierto umbral de poder, todo cambia cualitativamente en la relación de la sociedad en su conjunto con ese grupo. Se hace temible. La gente que trabaja en las instituciones que supuestamente deben controlar o incluso combatir ese grupo, tienen miedo de entrar en las listas negras de ese grupo. Tienen miedo a la capacidad de acción incluso
física, violenta, letal de esos grupos. Tienen miedo al descrédito, porque la ideología de ese grupo ya empieza a permear a más y más gente y se empieza a convertir en un referente. Entonces tienen miedo a que los consideren reaccionarios, los consideren fascistas. Se empieza a producir una situación en el plano ideológico y en el plano físico, en el plano de las conductas, en que ocurre que las instituciones del Estado, todo el aparataje de ministerios, fiscalías, policía, esto, lo demás, ya todo el aparato, municipalidades, organismos municipales, toda la máquina estatal, desde los niveles más bajos a los más altos, se convierte en un cascarón vacío. Se convierte en algo que no tiene espíritu, vida adentro, motivo. Si alguno de ustedes ha ido a Europa, seguramente muchos de ustedes se han pegado un viaje que sea alguna vez en su vida y han ido por curiosidad a las grandes iglesias de las grandes capitales de Europa. Habrán notado más o menos el siguiente fenómeno que yo noté una vez en París, que fui, como hace todo turista, a la Notre Dame, una iglesia cristiana pero muy antigua. Y cuando digo muy, pero muy antigua, digo muchos siglos. Y entré y me dio esta impresión, un cascarón, un tremendo edificio lleno de historia, pero no habían fieles. La única gente, habían un par de viejas, creo, sentadas en medio de la inmensidad de la parte central del templo. La única vitalidad que había era una fila de japoneses que iban sacando fotos, así que uno veía así como una cuncuna de gente a la distancia, porque es muy grande la iglesia. Al otro lado de la iglesia veía los destellos de los flashes a medida que iban avanzando y se fueron. Entonces ahí pensé, esto es un cascarón vacío. La cristiandad en Europa no tiene vida, en el sentido de que haya un número sustantivo de gente que cree en esto, que vive en función de los valores cristianos, que va a misa, que se confiesa, que comulga, salvo estas dos señoras que están ahí. Por lo tanto, esto es un cascarón vacío. Lo sentí como estar adentro, como si yo fuera un ser microscópico moviéndome por el interior de la cubierta de un caracol, vacía. Y eso es lo que pasa con muchas de nuestras instituciones a medida que el espíritu, que su credibilidad, que su legitimidad, que finalmente es el resultado de la relación que las personas tienen con esas instituciones, el grado en que uno cree en sus principios, en sus reglas, que uno está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Cuando eso se desaparece, la gente que uno puede ver dentro de las instituciones son como zombies. Están ahí, porque van a cobrar a fin de mes un sueldo y tienen que estar presentes, pero no comparten el espíritu de esa institución. Y en el caso de estas personas que telefonean a los líderes de la CAM para avisarles que los van a ir a buscar, o para avisarles que llegó un nuevo documento, un nuevo proceso, y les cuentan todo, esas personas son los zombies de esas instituciones. Están ahí sentados, están ahí seguramente frente a la pantalla de un computador, como hacen todos los burócratas de Chile, están siempre frente a un computador, uno no sabe qué están haciendo. Y no están haciendo nada. Están de ayudistas del movimiento de la CAM. ¿Por qué? O por oportunismo, por miedo. No vaya a ser que, si digo que no, cuando se me acercó alguien a decirme, oye, colabóranos con nosotros, dinos, adviértenos cuando tal cosa, si digo que no, voy a ir a la lista negra y quién sabe lo que me puede pasar a mí o a mi familia. Y otros porque se convencieron de toda la narrativa de esa causa, de la causa mapuche. Y por consiguiente, cuando me dijeron, pasaron 10 días antes que la policía fuera a buscar estas personas, por supuesto ya no estaban, sentí que estaba otra vez en la catedral de Notre Dame, estimados amigos, y tuve la sensación que no es la única institución que se está convirtiendo en un cascarón vacío. Desde luego la educación. Usted entra a un colegio y aparentemente hay vida. Ahí están los alumnos, ahí están los profesores, ahí está el director, ahí hay una parte administrativa. Pero los alumnos no respetan al profesor, no les interesan las clases. Los profesores entran a la clase y tratan de terminar lo antes posible para irse de ahí porque es desagradable. Entonces está muerto eso, es un cascarón vacío. Estoy hablando no de todos los colegios, pero estoy hablando de muchos colegios.
Y esos muchos colegios dan una tónica, generan un patrón, específicamente en el ámbito de la educación pública. Los colegios privados, otra historia, probablemente, yo no sé. Los colegios privados debe haber un poco más de disciplina, debe haber un poco más de respeto, pero no mucho más, porque esto tiene que ver con un tema generacional también. Hay un escritor griego del año Ñauca, creo que del siglo VII o VIII antes de Cristo, se llama Hesíodo, que escribió un famoso libro que se llama Los días y los trabajos y los días, que tiene relación con la agricultura. Pero en alguna parte menciona el hecho de que de las edades por las que pasan las sociedades. Hay una edad de oro, podríamos decir la generación activa, motivada, coherente, que es capaz de muchas cosas, que es capaz de hacer crecer algo, que es capaz de hacer progresar una nación, en este caso eran las polis. Después, esa generación de oro, esa edad de oro da lugar a la edad de plata, donde ya hay menos valor, porque se aflojó un poco la educación de los que venían a continuación, entonces es una generación, una edad de plata. La edad de plata da lugar a la edad de bronce, la edad de bronce a la edad de hierro, ¿se fijan? Claro, una generación que descuida un poco el tratamiento de sus hijos, por todas las razones del mundo. Por ejemplo, en un momento dado en Chile, yo alcancé a conocer la etapa en que trabajaba el dueño de casa y la señora se quedaba en la casa, y estando presente ahí era un factor de educación, de formación tremendamente importante. Después empezó a llegar el momento en que ambos trabajaron por cambios tecnológicos, económicos, que abrieron oportunidades a un poco más de mujeres siquiera. Entonces empezó a haber un número no total, no muy grande, pero importante de familias con madres que trabajaban. Empezó a haber un número importante de familias con madres que se habían separado los cónyuges. Yo soy hijo de una familia de separados. Y entonces la madre trabajaba y también había un cierto descuido. Habían otras costumbres que estaban empezando a llegar. Entonces esa generación dio lugar a una generación un poco más despelotada, que yo conocí, que la vi aparecer en los años 60, 70. Y esa generación más despelotada produce como consecuencia una todavía más. Y hemos llegado a un nivel en que la generación actual a los 13 años ya están fumando marihuana, o consumiendo pasta base, algunos digo que todo, o bebiendo, casi todo, bebiendo como locos, o preñando a las pololas a los 13 años, o insultando a los profesores, haciendo lo que nos contaba este profesor, o importándoles un cuesco los estudios, pegados todo el día a la pantallita, intercambiando estupideces con otros que están haciendo lo mismo. Y entonces uno se pregunta, a su vez, esta generación, ¿qué generación va a crear? ¿Qué clase de país va a ser este? Por supuesto, como dice el profesor, hay un montón de cabros que entran en otras lógicas y que son los que van a hacer funcionar este país. Está claro. Pero es bastante seria la situación. Y ¿qué les puedo decir? Yo he sido acusado muchas veces de ser un hombre, muchas veces de ser un tipo pesimista, que yo veo solamente la parte mala de las cosas. No. Yo veo la parte buena de las cosas. Creo que hay una parte de esta generación actual que los más inteligentes, los mejor educados en sus casas, donde tienen padres y madres que se dan el trabajo de educar, de sancionar cuando corresponde, porque no hay otra manera de enderezar de repente que esa, y van a generar hijos que son personas que van a terminar siendo profesionales de provecho para ellos mismos y para todo el país. Por supuesto que de eso depende este país, de ese grupo, de esos jóvenes que no salen a marchar todos los días y a vociferar y agitar causas de las cuales no han entendido nada, no han estudiado nada, no han leído nada. Porque tome usted cualquiera de estos cabritos que desfilan por cualquier causa y interróguelo, y da pena, no saben ni hablar, no saben dónde están parados, están simplemente como loros repitiendo frases. Bueno, siempre ha sido así, ¿eh? No crean ustedes que estoy diciendo una novedad. La mayoría de cada generación está formada por personas de recursos bastante limitados. La diferencia entre una generación a otra es que en una sociedad sana, progresiva, normal, capaz de crecer, esa parte mayoritaria de la generación, que no tiene ninguna luces especiales, al menos están adiestrados, están domesticados. Sí, esa es la palabra, domesticados, están formados.
para que, aunque sea su nivel no muy deslumbrante, puedan mañana ser trabajadores eficientes que llegan a la hora a su pega, que son padres adecuados, que son esposos o esposas adecuados y que cumplen con su trabajo por lo menos en un nivel razonable. Eso es absolutamente necesario. No basta con estos pequeños grupitos, digamos, superiores o más brillantes o más disciplinados o más trabajadores. Ese es el tema. El tema es que toda sociedad necesita una masa crítica de gente que tenga ciertas virtudes y no la estamos produciendo en este momento. En absoluto. Estamos produciendo una generación repleta de un sentimiento de los deberes que se les deben a ellos, de sus derechos, pero que no tienen la más mínima noción de lo que se les pide a ellos, de lo que se les debiera pedir, porque ya ni siquiera se atreve el adulto a pedirles algo a sus hijos, a los jóvenes, porque eso es represivo, eso es una carga inicua, eso no debe ser. Y no olviden que este programa está saliendo también, o va a salir esta noche. Puede que usted ya lo haya visto, incluso ahí lo esté viendo ahí. Aquí está los datos, antes que los memorice. Lunes a viernes a las 8:30 de la noche en Canal Tendencias Prime de GTD, Manquehue y Telefónica del Sur. Esto está en el cable y los canales son básicamente el 31, pero también el 841. Canal 31, para que usted vea mi humanidad ya en estado de total deterioro en pantalla ancha. Y sería todo por hoy. Mañana en el programa cultural les voy a presentar dos personas muy interesantes, o sea, dos autores. Así como el sábado pasado hablé de Stanley Loomis y de Crane Brinton, este sábado voy a hablar de mi amado, adorado Anatole France, del cual ustedes es muy probable que no sepan mucho. Y otro autor más que voy a mantener en reserva, creo que lo tengo anotado en alguna parte. Les puedo contar al tiro porque yo voy preparando el programa con anticipación. Así, un autor chino que me acuerdo que mi madre y la gente adulta de esa generación lo leían muchos los años 50. Les digo quién es. Lin Yutang. Ya les voy a contar de ese personaje tan particular. Hasta mañana.